Hare Krishna, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre las modalidades de la naturaleza. En el Bhagavad Gita, Krishna utiliza la palabra guna para describir este concepto, para hacer esta explicación sobre cómo funciona la naturaleza. Krishna hace una diferenciación sobre la energía del mundo material y sobre la energía espiritual. Voy a explicar un poco sobre esto. Krishna explica que su energía inferior corresponde a la energía del mundo material, del mundo físico y del mundo cognitivo. Y explica que su energía superior corresponde a la misma calidad de energía de la cual están hechas las almas. Entonces hace esa diferenciación entre esos dos tipos de energía. Todos los objetos, cuerpos y planetas están en un constante cambio. Eso es lo que le caracteriza como parte de la naturaleza material, haciendo esta diferenciación entre energía superior e inferior que expliqué al comienzo. Entonces, tanto los cuerpos como los objetos, como las emociones, los pensamientos, las acciones y toda decisión que nosotros tomamos en nuestra vida está influenciada por las modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita se da 3 nombres a estas modalidades, lo que sería la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la oscuridad, o a veces también se traduce como modalidad de la ignorancia. Estas 3 gunas o 3 modalidades rigen todo en nuestro mundo y penetran absolutamente todo, como expliqué antes, de los objetos, desde los cuerpos, desde la manera de pensar, la manera de actuar. En el Bhagavad Gita se va explicando inclusive cómo estas modalidades influencian tanto desde los alimentos, ¿sí?, hasta las actividades que realizamos, la fe que tenemos, el culto que practicamos o la vocación o inclusive la caridad. Hablando y explicando un poco el ejemplo de la caridad para entender cómo funcionan de manera práctica estas 3 modalidades que penetran absolutamente todo en nuestro mundo. Vamos a poner el ejemplo de la caridad. Supongamos que yo doy caridad en la modalidad de la bondad. Cuando uno hace una donación en modalidad de la bondad, quiere decir que uno está haciendo algo para beneficio de otra persona sin esperar recibir nada a cambio. En la modalidad de la pasión, generalmente una persona tiene motivaciones. Uno está haciendo una donación porque quiere fama o quiere prestigio. Y en la modalidad de la ignorancia o de la oscuridad, uno hace algo que normalmente causa más daño a la otra persona que beneficio. Entonces las 3 modalidades están actuando constantemente, como dije, en toda decisión que tomemos, y actúan de manera cualitativa, lo que quiere decir que la cualidad de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos en este mundo influencian posteriormente en nuestro comportamiento y en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros tomamos la decisión de escuchar cierto tipo de música, leer cierto tipo de libros, o inclusive cuando nos sentimos atraídos hacia cierto tipo de arquitectura o cierto tipo de arte, normalmente sentimos una inclinación hacia el tipo de estímulo que está en la modalidad que nosotros venimos cultivando más en nuestra vida, ¿sí? Ya sea en la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión o la modalidad de la oscuridad. En el Bhagavad Gita, a lo largo del Bhagavad Gita, inclusive existe un capítulo en el que Krishna específicamente se concentra a explicar este tema de las modalidades. Y ahí él va dando varios ejemplos en estas 3 cualidades, ya sea de manera bondadosa, apasionada o en la oscuridad, cómo actúan dentro de la caridad, dentro de la fe, dentro de la vocación, dentro del trabajo
inclusive dentro de los alimentos. También existen alimentos en modalidad de la bondad, en modalidad de la pasión, en modalidad de la oscuridad. Y cuando nosotros consumimos esos alimentos, en cierta manera influencian a que nosotros nos situemos de mayor o menor manera en alguna modalidad. También tengo que explicar que, así como en el mundo prácticamente no existen objetos con colores primarios puros, siempre existen mezclas. Las modalidades están en infinitas disposiciones en el mundo material. Prácticamente es imposible encontrar una actividad o un objeto o un sentimiento que esté al 100% en una modalidad, sino que siempre hay mezcla de estas tres modalidades. Entonces voy a ir a otro ejemplo de cómo funcionan estas tres modalidades en la práctica. Cuando nosotros tomamos la decisión de ver un tipo de película, ver una obra de arte o elegir la compañía de una pareja o de un amigo o del grupo de personas con el que nos rodeamos, del tipo de ambiente que nos gusta estar, siempre que estamos tomando todas estas decisiones, nosotros estamos o reforzando una modalidad y al mismo tiempo con esta decisión también tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida y cómo cierta modalidad nos influencia. Voy a dar un ejemplo acerca de cómo suele manifestarse la manera de pensar de las personas respecto a cierto punto en base a las modalidades de la naturaleza material y también en base a cómo las va explicando el Gita a lo largo del capítulo de las modalidades de la naturaleza. La conciencia de una persona que está en la modalidad de la bondad normalmente ve una unidad espiritual primaria en el mundo sin diferenciar raza, especie o género. En la modalidad de la pasión, normalmente la percepción de las personas es que estas diferencias son fundamentales y totalmente definitivas. No ven que exista una unidad superior a través de todos estos conceptos de raza, especie o género, ¿sí? Y en la modalidad de la oscuridad, las personas no ven ni siquiera una verdad en el mundo y normalmente no tienen un pensamiento abstracto. Podemos darnos cuenta que las tres modalidades influyen en la cualidad moral de nuestras decisiones, ¿sí? En la cualidad de nuestro comportamiento y en la cualidad de toda decisión que nosotros estamos tomando. Lo que con el tiempo va a influenciar en nuestro comportamiento, inclusive en nuestro estado de salud y en nuestro estado mental. Estas modalidades al final modelan la manera en la que nosotros entendemos el mundo y la que nos entendemos a nosotros mismos. Como para ir concluyendo, podríamos decir que estas modalidades de la naturaleza no son meramente un factor pasivo, el cual simplemente está ahí y no nos afecta, sino que por el contrario, nos condiciona a actuar. Estamos verdaderamente condicionados y nos empuja estas modalidades a actuar en determinadas direcciones. Entonces, en este punto una persona se puede hacer la pregunta si realmente tenemos libre albedrío o estamos condicionados a actuar en estas tres líneas de estas tres modalidades. Y la verdad es que el libre albedrío siempre está, en primer lugar, en nuestra decisión. En base a la decisión que hemos tomado, posteriormente nos hacemos cargo del resultado o asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Estas tres modalidades de la naturaleza nos influencian desde el momento en el que nosotros nos aferramos a ellas, en el momento en el que nosotros nos apegamos a esas tres modalidades. Y nosotros empezamos a apegarnos a las tres modalidades de la naturaleza en el momento en el que nosotros
empezamos a tener el deseo de explotar el mundo, ¿sí? El mundo en el que vivimos, sacar algún beneficio para nosotros del mundo en el que estamos. Por eso es que se recomienda la práctica espiritual. Con la práctica espiritual uno recupera el verdadero control sobre su vida, ¿sí? Porque con una práctica espiritual uno con el tiempo empieza a diferenciar cómo el mundo le afecta a uno y uno empieza a tomar decisiones de manera distinta, y también las decisiones que tomamos son sin estar apegados a ese resultado que vamos a recibir, y con el tiempo uno deja de estar tan ansioso por obtener cosas o por recibir algo a cambio del mundo. Entonces, con esa manera de actuar que uno va desarrollando con el tiempo, con una práctica espiritual, uno se desapega de las tres modalidades y con el tiempo dejan de obligarnos a actuar en cierta línea. Es por eso que recomendamos la práctica espiritual, juntarse con personas que están interesadas en una práctica espiritual, juntarse con personas que se hacen preguntas que van más allá del mero materialismo y personas que están en una búsqueda más profunda. Porque, como había explicado antes, que todas nuestras decisiones nos influencian. Si nuestras decisiones tienen como base una búsqueda espiritual, si nuestras asociaciones tienen como base una búsqueda espiritual, y si inclusive nuestro trabajo, nuestros hobbies o nuestro día a día tiene como objetivo un desarrollo espiritual, con el tiempo vamos desarrollando una conciencia más elevada, y estas tres modalidades de la naturaleza que hemos explicado dejan de tener tanta fuerza sobre nosotros. Eso es un poco de lo que quería explicar. Sé que puede ser un poco complejo tal vez, entonces si es que tienen preguntas, vamos a estar interactuando y respondiendo en nuestras redes sociales, que le vamos a dejar los links en la descripción. Muchas gracias. Hare Krishna.